Voy a irme en orden. Supongamos suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuántas incógnitas tenemos en X? Dos. Bueno, en este caso tenemos más. Tenemos JI, tenemos DI, y Así, tenemos tres, perdón. DE, así es. Entonces, tenemos 3 incógnitas. Lo cual significa que no puedo usar esta ecuación, no nos conviene. No nos va a sacar de ningún apuro. Ahora pensemos en la cuestión de suma de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas desconocidas tenemos en Y? Dos. Ay, sí son dos. Así es. Aquí sí tenemos 2. JI y DI. Tampoco nos saca del atolladero. Eso significa que tengo que hacer suma de momentos. Ahora bien, cuando se están calculando reacciones en una armadura, les había dicho yo que la suma de momentos solo se tiene que hacer en los apoyos. Eso solamente aplica, reitero, cuando estamos calculando reacciones en una armadura o en su defecto en una viga. Por otro lado, cuando estamos usando suma de momentos para otra situación, como en este caso resolver las fuerzas en algunos miembros de una armadura, las opciones ya son múltiples. Es decir, ya no solamente lo puedo hacer en los apoyos, sino que lo puedo hacer en algún lugar, en algún nudo en este caso, que me convenga. Ahora bien, ¿cuál es el nudo que me conviene? O cómo identificar cuáles son los nudos que me conviene elegir para hacer suma de momentos. Bueno, eso va a depender de la fuerza que deseemos calcular. Y voy a hacer algunos supuestos, como para que entiendan este pequeño razonamiento. Supongamos que yo quiero comenzar calculando la fuerza de E. Entonces la pregunta sería, ¿en dónde me conviene hacer suma de momentos? Las opciones que tengo para hacer sumas de momentos son todos los nudos que aquí aparecen. Es decir, D, E, F, G, H, I o J. Pero solamente en uno de ellos me va a convenir o nos va a convenir hacerlo porque se van a cancelar las otras dos fuerzas, o al menos debo buscar que las otras dos fuerzas se cancelen. Entonces, reitero, si quiero calcular D, ¿en dónde debo hacer suma de momentos? Y la respuesta es, en donde las otras dos fuerzas se unen, es decir, en donde las fuerzas que no me interesan coinciden o las líneas de proyección de ellas coinciden. Pensando en que quiero calcular DE, ¿en dónde tendría que hacer suma de momentos? O lo que es lo mismo, ¿en dónde se juntan las otras dos fuerzas desconocidas, en este caso JI y DI, que no me interesa calcular? ¿En dónde se juntan? En I. En I, efectivamente. Entonces, si yo quiero calcular DE, tengo que hacer suma de momentos en I. Y de esa forma entonces calcularíamos DE. ¿Sí queda claro? Sí. A ver si es cierto. Vayamos a una segunda suposición. Pensemos en que yo quiero comenzar calculando DI. ¿En dónde debo hacer suma de momentos? En G. En G, efectivamente. En apariencia, D y JI no se juntan en ningún lado, pero si hacemos la proyección de sus líneas de acción, nos vamos a dar cuenta que se juntan o se unen en G. Entonces, si quiero calcular DI, debo hacer suma de momentos en G, porque G es el nudo en el cual concurren las otras dos fuerzas que no me interesa calcular. ¿Ya queda un poco más claro? Entonces, si se quiere calcular JI, tendría que ser en D. Efectivamente. Sí. Si quiero calcular JI, debo hacer sumas de momentos en D, porque las líneas de acción o proyección de las líneas de acción
de las otras dos fuerzas que no me interesan se juntan en D, efectivamente. Bueno, entonces, hasta aquí sí quedó entendido entonces. Sí. Bueno, está fácil esto de interpretar y de aplicar. Entonces, miren, alternativas para poder resolver DE, DI y JI son muchas. Acabamos de analizar una. Si hago suma de momentos en I, voy a calcular DE. Después, si hago suma de momentos en G, voy a calcular DI. Y finalmente, si hago suma de momentos en D, voy a calcular JI. Y ese sería un camino para poder investigar la fuerza en esos miembros. Si observan, estoy usando una sola operación por cada uno de ellos. Si solamente me interesara calcular JI, sencillamente hacer suma de momentos en D y ya acabamos. No tenemos que hacer todo el recorrido que se hacía con los nudos a través de la armadura. Como en este caso son 3 las fuerzas que me interesa conocer, según las que planteaba el enunciado original, pues son 3 las operaciones que tengo que efectuar, una por cada una de estas fuerzas desconocidas. Bueno, entonces, eso que les acabo de describir pudiera ser un camino a resolver. Otro camino pudiera ser que haga suma de momentos en D y calcule JI. Y una vez que ya obtengo JI, puedo aplicar después suma de fuerzas en Y y calcular DI, porque ya en suma de fuerzas en Y habría resuelto una de las dos incógnitas que aquí aparecen y solamente tendría una más que calcular. Y finalmente, una vez que haya calculado DI y JI, pudiera aplicar suma de fuerzas en X bajo la expectativa de que ya calculé dos incógnitas y ya nada más me quedaría D por resolver y terminar ya con el ejercicio. Esa pudiera ser otra alternativa, una segunda alternativa de solución. O bien, una muy similar, hacer suma de momentos en G para calcular DI, suma de fuerzas en Y para calcular JI, bajo el supuesto de que ya calculé DI, y ya nada más me quedaría una sola incógnita, y finalmente suma de fuerzas en X para calcular DI, bajo el entendido de que ya calculé tanto DI como JI. Y ese sería, digamos, un tercer camino. Entonces, no hay aquí una receta universal para poder resolver la armadura. Finalmente es como cada quien se imagine que puede ser el recorrido que puede hacer a través de estas 3 ecuaciones de equilibrio que estamos en posición de usar. Haciendo el comentario extensivo muy al principio de la clase, Eber comentaba que él no pudo hacer la armadura que quedó de tarea por el método de los nudos, en el sentido de que no se pudo ir por orden alfabético. Y déjenme decirles algo, no tienen que irse por orden alfabético. Lo importante es identificar, para el caso de los métodos de los nudos, aquellos que tienen un máximo de 2 fuerzas desconocidas, independientemente si siguen un orden o no lo siguen. En el caso del ejemplo que yo resolví en la clase pasada, pues tal vez de forma inconsciente yo lo diseñé de tal manera que lo acomodé por orden alfabético conforme fue haciendo el recorrido, pero no tiene que ser así. Pueden brincarse nudos, porque a veces no es posible hacerlo en orden alfabético, desde luego. Bueno, entonces acá también la forma en que pueden abordar el ejercicio, pues raya mucho en la creatividad que ustedes puedan tener al momento de estar imaginando cómo pueden usar estas ecuaciones para poder resolver lo que se está solicitando. En el caso que nos ocupa este ejemplo, yo lo resolví comenzando con suma de momentos en G para calcular DI. Y después hice suma de fuerzas en Y para calcular JI y finalmente suma de fuerzas en X para calcular DE. Porque así fue como yo lo quise hacer, pero puede haber otras alternativas, sí, las que les acabo de platicar. Bueno, entonces yo hice suma de momentos en G. Hagamos el recorrido de todas las fuerzas que ocasionan un giro respecto a G. Voy a comenzar con las fuerzas conocidas, que son las que están de color rojo. Comenzamos con la de 300. 300 ocasiona un giro respecto a G.
Sí, ¿Qué tipo de giro es? ¿Positivo o negativo? Negativo. es negativo. Negativo, muy bien. Entonces sería menos 300. ¿Por qué distancia? Por 10. Por 10, efectivamente, que sería toda esta distancia. Entonces, menos 300 por 10. Listo. La siguiente fuerza conocida que tenemos es la de 200. ¿Ocasiona un giro respecto a G? Sí, positivo. Sí, positivo. Entonces sería más 200. ¿Por qué distancia? Sería por 5. Bueno, entonces hasta aquí ya llevamos estas dos. La de 666.67 ocasiona un giro respecto al nudo G. No. No, porque su distancia es 0. Está aplicada ahí mismo. Ahora vayamos con las fuerzas desconocidas. Voy a comenzar por D. D ocasiona un giro respecto a G. No. Efectivamente no. Aquí esto es algo que ya les había comentado en algunas clases anteriores, no recuerdo exactamente en cuál. Si ustedes observan que la línea de acción de una fuerza cruza el punto pivote, en este caso D está cruzando G, significa que no ocasiona un giro. Por otro lado, JI ocasiona un giro, un momento respecto a G. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque si proyectamos su línea de acción, también cruza el nudo G. Entonces, siempre que una fuerza cruce el punto pivote, no ocasiona un giro. De hecho, esa fue la razón por la cual escogimos G, porque era en donde coincidían tanto DE como JI. Es decir, era en donde tanto DE como JI no entran en la ecuación de momentos, se cancelan. De tal manera entonces que la ecuación que vamos a obtener va a tener una sola variable y esa variable va a ser DI, que es la que deseo investigar. ¿Hasta ahí sí queda claro? Sí. Bueno, voy a limpiar un poco el dibujo para continuar con lo siguiente. Entonces, la única fuerza que nos falta por analizar, si ocasiona un giro o no lo ocasiona, que por cierto, les adelanto, si lo ocasiona, es la que deseo investigar, DI. Entonces, DI ocasiona un giro, sí, sí ocasiona. Ahora bien, si observan, DI es una fuerza inclinada. ¿Qué les dije que hay que hacerle a las fuerzas inclinadas? Descomponerlas. Descomponerlas, efectivamente. Aquí no hay opción, no hay de si yo quiero o deseo descomponerlas. Siempre que tengo una fuerza inclinada, siempre hay que descomponerlas. Para este caso de I, voy a dibujar sus componentes. Tendré su componente en X, que va hacia la izquierda, según vemos en esta flecha, y su componente en Y, que va hacia abajo. Entonces, estas que acabo de dibujar un poco más largas son las componentes, tanto en X como en, digo, tanto en X como en Y, de la fuerza TI. Bueno, por ponerles una etiqueta, entonces esta sería la FX de DI y esta sería la FY de DI. Voy a irme por orden alfabético. Voy a comenzar con la componente en X. Entonces, solamente voy a estar viendo la componente en X. Esta componente en X, esta FX de DI, ocasiona un giro respecto al nudo G. Sí, es negativo. Sí, y es negativo, efectivamente. Entonces sería menos Fx. Y primero hay que descomponerla. ¿Cómo la vamos a descomponer? Pues hay que tomar la componente en X, que sería 5. Y entre 7.07. Entonces sería algo así como menos DI por 5 entre 7.07. Y hasta ahí lo único que he hecho es obtener la componente en X. Y eso a su vez hay que multiplicarlo por distancia, porque recuerden que un momento es fuerza por distancia. ¿Por qué distancia tendría que multiplicarlo? 5. Así es, por 5, porque sería esta la distancia vertical que lo aleja de G.
Miren, esto que les estoy platicando aquí aparece en la primera línea. Vamos hasta este de aquí. Bien. Ahora vayamos con la componente en Y. ¿Qué tipo de giro va a ocasionar respecto a G? Negativo. Negativo también. Entonces comenzamos descomponiéndola y sería menos DI por 5 entre 7.07. En este caso coinciden porque ambos catetos son 5. Y eso a su vez por la distancia. ¿Qué distancia la aleja de G? 10. 10, efectivamente. Entonces sería menos de I por 5 entre 7.07 por 10. Aquí quiero hacer énfasis en que en esta primera parte es la descomposición de la fuerza. ¿Por qué la descompusimos? Pues porque era una fuerza inclinada. Y esta segunda parte es la distancia de la aplicación del momento. Un momento es fuerza por distancia. ¿Hasta ahí sí queda claro? Sí. Muy bien. Y hasta aquí ya entonces hicimos todo el planteamiento de la ecuación de equilibrio de suma de momentos en G. Lo que procede a partir de aquí es efectuar operaciones. ¿Qué operaciones hay que efectuar? Pues de inicio esta hasta aquí. Menos 300 por 10 más 200 por 5. El resultado va a ser igual a menos 2000. Aquí aparece. Y después, ¿qué tengo que hacer? Menos DI 5 entre 7.07 por 5 menos DI 5 entre 7.07 por 10. Aquí podemos ignorar el DI, pero sin embargo hay que hacer notar que esta parte van a ser términos semejantes. Entonces podemos hacer la operación en la calculadora solamente con las cantidades. De tal manera que sería algo así como menos 5 entre 7.07 por 5 menos 5 entre 7.07 por 10. De efectuar esa operación les va a dar menos 10.61 de DI, que es la variable común que tienen estos dos términos. Eso no hay que perderlo de vista, por eso los estoy sumando, porque son términos semejantes. Bueno, entonces, a partir de aquí hacemos el despeje de DI. Entonces, este menos 2000 pasa como más 2000, y este menos 10.61 con todo y signo pasa dividiendo, más entre menos menos, y 2000 entre 10.61 da 188.53. Como me dio con signo negativo, luego entonces la conclusión es que es una fuerza que está actuando en compresión. Y entonces así lo enuncio aquí en los resultados. Pongo aquí entonces que DI es una fuerza de 188.53 kilogramos, compresión. Y con una sola operación entonces, reitero, calculé DI. Si la pregunta fuera calcular solamente DI, ya habría terminado este cálculo. Sin embargo, quise hacerlo más enriquecedor y por eso estoy solicitando adicionalmente calcular los miembros PE y JI. ¿Pero hasta ahí hay alguna duda? Todo bien. De acuerdo, entonces, ya calculé DI. Significa entonces que ahora en sumatoria de fuerzas en Y ya no tengo dos incógnitas, ya nada más tengo una en el, bueno, bajo el entendido de que ya calculé DI. Entonces, como ya nada más tengo una incógnita, ya estoy en posición de poder usar suma de fuerzas en Y. Y es lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Voy a quitar estas componentes para que no me estorben. Fuerzas en Y. Voy a comenzar con las fuerzas conocidas. ¿Qué fuerzas conocidas tengo en Y? Tengo esta de 300 que va hacia abajo, entonces sería menos 300. Y esta fuerza que era la reacción de 666.67 que va hacia arriba, entonces sería más. Adicionalmente también tengo la componente en Y de DI. Miren, aquí sí lo voy a explicar con esta ecuación como para darle sentido. Bueno, entonces les decía yo, tenemos estas dos que son las conocidas, menos 300 más 666.67. ¿Qué más tenemos? La componente en Y, porque estoy haciendo suma de fuerzas en Y, de JI. Según este dibujo, según este diagrama del cuerpo libre, su componente en Y va hacia arriba, entonces sería más JI
Y como es una fuerza inclinada hay que descomponerla. Entonces, por 2.5 entre 5.59. ¿Por qué 2.5? Porque estoy calculando la componente en Y y esta es la distancia vertical, que es esta parte que aquí aparece. JI por 2.5 entre 5.59. Ahora bien, fíjense bien. En el caso de DI, el diagrama del cuerpo libre, que por cierto sugiero que no estén modificando cada vez que estén calculando una fuerza, el diagrama del cuerpo libre me dice que DI en Y va hacia abajo. Entonces le ponemos menos. Es este menos que aquí aparece. Ahora bien, ¿pero a qué fue igual DI? DI fue igual a menos 188.53. Entonces aquí lo pongo con todo y signo. Entonces este primer signo es porque el diagrama del cuerpo libre me indica que va hacia abajo. Y este segundo signo es el que tiene asignado DI para este cálculo. Y hago su descomposición a lo largo del eje Y, porque es una fuerza inclinada, por 5 entre 7.07. Y son todos los términos que están involucrados. Bueno, efectuamos esta operación completa. Entonces este menos por menos va a dar más. 188.53 por 5 entre 7.07 menos 300 más 666.67. Y de este lado 2.5 entre 5.59, como me va a dar menos de 1, por favor con 4 cifras decimales. Y sería entonces 0.4472 de JI. Y esta operación en su conjunto da 500. Realmente da como 500.000 y algo, que en términos redondos son 500 kilogramos. Bueno, a partir de aquí despejamos para JI. El 500 está sumando, pasa restando. Y el punto 4042 pasa dividiendo menos entre más menos. Y va a dar 500 entre punto 4472, 1118.07 kilogramos.